Estamos aquí, hemos querido hablar con John Miller, periodista chileno que trabaja para Radio Pauta, la emisora chilena Radio Pauta, y para el periódico español ABC, para el diario ABC. John Miller, muchas gracias por atendernos. Nada, gracias a ti por llamar, Mario. Cuéntame, ¿cómo recibiste tú la noticia del accidente de Sebastián Piñera y cuál es el mood, cuál es el ambiente que se respira ahora en Chile por esta tragedia nacional? Bueno, el país está consternado porque Sebastián Piñera, que tenía 74 años, no era, o sea, su desaparición es un episodio abrupto. Se rompe la existencia de Piñera, que era una persona que estaba ahora mismo muy presente en la actualidad chilena, primero porque había mejorado mucho su valoración en términos de opinión pública respecto de lo bajo o lo mal que acabó su mandato en marzo de 2022 y porque Sebastián Piñera ha protagonizado una serie de decisiones que la derecha ha considerado polémicas, pese a que él era un mandatario que gobernó en nombre de la derecha, porque Sebastián Piñera tendió la mano en septiembre al gobierno de Gabriel Boric buscando una serie de acuerdos en torno sobre todo a la continuidad del proceso constitucional. Y Piñera defendió que la derecha no debía intentar hacer una constitución partisana, sino que debía buscar una constitución que formara un consenso. Y ahí la derecha chilena no estuvo de acuerdo y no siguió al expresidente. Con lo cual, Piñera estaba muy vigente en la conversación pública porque, entre otras cosas, se decía que la mejora en las encuestas le estaban tentando para volver a presentarse a un tercer mandato. Yo te puedo decir que las veces que yo hablé con él nunca desmintió formalmente y ante los micrófonos que no se fuera a presentar, pero realmente no se tomaba en serio esa posibilidad. Y él sí estaba muy preocupado, estaba contento de que mejoraran sus índices de aprobación porque lo que quería era ser un buen expresidente. John, la figura de Piñera fue muy controvertida porque ha sido el único mandatario chileno después, tras el final de la dictadura del general Pinochet, el único mandatario conservador chileno de derechas y le sucedió primero Bachelet, Michelle Bachelet y posteriormente Gabriel Boric, ¿no? Entonces había mucha gente que tenía muchas esperanzas depositadas en él y para algunos no estuvo a la altura de las circunstancias y otros decían que Sebastián Piñera, sobre todo en el segundo mandato, lo que sucedió es que no estaba preparado para hacer frente a una oposición con aspiraciones o a una oposición insurreccional, ¿no? Le reventó el país y no quiso aplicar medidas represivas extraordinarias para derrotar a la oposición, ¿no? ¿Cuál es, a tu juicio, cuál es el legado de Sebastián Piñera? ¿Cuál va a ser su encaje en la historia chilena? Mira, Mario, el legado, o sea, no te olvides que en la vida de Sebastián Piñera él viene de una familia demócrata cristiana. Su padre, José Piñera Carballo, era un prohombre de la democracia cristiana chilena, fue embajador de Eduardo Frei en Bélgica, fue embajador en Estados Unidos. Uno de sus tíos fue obispo de Chile, un obispo importante, presidente de la conferencia episcopal, con lo cual su vinculación con el social cristianismo era muy fuerte, muy intensa. Su familia bebía de esa fuente y bueno, entonces siempre se dijo que el destino político de Sebastián Piñera era la democracia cristiana, pero él era mucho él estaba más a la derecha de la democracia cristiana. Primero era más liberal, no tan liberal como Milei, pero era más liberal en el sentido de que entendía mejor la economía de mercado que la crítica del social cristianismo al liberalismo. Eh, Segundo, estaba menos apegado a la moral católica y de hecho así lo demostró el hecho de que aprobó la ley del matrimonio homosexual durante su mandato y luego eso hizo que él estuviera un poco más a la derecha, pero que no fuera tampoco un derechista típico chileno en el sentido de que la derecha que había apoyado al régimen militar era profundamente liberal, o sea, neoliberal, pero al mismo tiempo era tremendamente conservadora en lo social
y en lo político. Hablaban incluso en la derecha de una democracia protegida, lo cual era una democracia que no era real. Ahora, él cuando gobernó, yo te digo, subió los impuestos de manera muy fuerte, aprovechó un terremoto para subir los impuestos y Chile en ese momento dejó de ser el país, la economía de bajos impuestos que había hasta ese momento. Yo creo que él va a pasar a la historia como el hombre, o sea, no te olvides que él llega a la presidencia después de 50 años sin un gobierno de derecha democrática en Chile. El último había sido en los años 60, Jorge Alessandri Rodríguez, un representante del conservadurismo chileno, del empresariado, era como si hubieran nombrado al presidente de la COE presidente del país. Bueno, Sebastián Piñera era un empresario multimillonario, pero lleva a la derecha chilena al poder 50 años después con este formato que presenta él, que es un defensor del mercado, un defensor del modelo liberal chileno, pero dispuesto a hacerle retoques para hacerlo más amistoso y sobre todo un defensor de la democracia, puesto que él había estado en la campaña contra la reelección del general Pinochet en 1988. Ahora, él va a pasar, su legado político es cuestionable porque, como te digo, y tú lo has dicho bien, la derecha no siempre estuvo de acuerdo con Piñera. No estuvo de acuerdo con él en el matrimonio homosexual, no estuvo de acuerdo con él la derecha liberal en la subida de los impuestos, no estuvo de acuerdo con él al no aplicar mano dura para reprimir los desórdenes que encabritaron al país en 2019, etcétera. Yo creo que eso va a hacer que no sea fácil, porque como ese formato, eso, no podemos sacar un Piñera y decir, había un partido piñerista, porque no hay un partido, no había un partido piñerista. Había varios partidos de la derecha que se sentían identificados con determinados rasgos de Piñera. Y Piñera era muy listo y era capaz de componer sus gobiernos con ministros de todas esas fuerzas políticas que se identificaban un poco con él. Más liberales, menos liberales, más conservadores, menos conservadores, pero bueno, él formaba su gabinete y yo no sé, hay partidos que ahora están diciendo vamos a recoger el legado de Piñera. Yo no sé si se puede recoger un legado tan personal, porque lo que era Piñera era un personaje extraordinario. Tenía muchos defectos, pero fíjate, es un tipo que todo lo hacía bien. Era el hijo pequeño de una familia, como te digo, de un funcionario, de un burócrata que alcanzó altos puestos como embajador de la democracia cristiana, pero él era el hermano pequeño de un hombre, y uno de sus hermanos, el mayor, José Piñera, es el inventor de la capitalización individual del sistema de pensiones. El hombre que aprobó la ley y que sí aceptó ser ministro de Pinochet y que aprobó una ley que, le cambió, que es la ley clave para lo que se llamó el milagro económico chileno de los años 90, ¿no? Bueno, teniendo ese hermano brillante, Sebastián Piñera, sin embargo, consigue estudiar, ir a Harvard, hacer su doctorado. O sea, es un tipo por encima de la media en términos académicos. Segundo, un doctor. Segundo, es un tipo por encima de la media haciendo dinero. Se hace millonario. Ve con sagacidad que hay un negocio que está empezando en Estados Unidos, que son estas tarjetas de plástico que se convierten en dinero, y él se las lleva a Chile y lo convierte en un medio de pago exitoso y a partir de ahí funda una fortuna que fue valorada en 1.200 millones de dólares, si no recuerdo mal la última vez que lo vi en la lista Forbes. Y luego de eso entró en política. Cuando ya tenía una fortuna, entró en política y lo hizo bien como senador y lo debe haber hecho bien como presidente porque lo eligieron 2 veces. Ahora, con lo cual yo creo que él es una figura que tiene unos atributos personales que hasta cierto punto, primero, muy completos, porque fíjate, a lo mejor no era premio Nobel en economía, pero era doctor. A lo mejor no era el más millonario, pero era multimillonario. A lo mejor no era el mejor político, pero fue 2 veces presidente. Ahora, si tú me preguntas cuál yo creo que va a ser el legado, yo quisiera ser un poco más poético. Yo creo que el auténtico legado con el paso del tiempo va a ser cuando los chilenos descubran que lo que hizo Piñera al sacar a los 33 mineros de las profundidades de la tierra, donde esos hombres estaban condenados a muerte por el simple hecho de que un terremoto había cegado las salidas de la mina, yo creo que es un hecho excepcional, extraordinario. Primero porque fue posible, porque en ese momento Chile, en 2010, estaba creciendo de la manera más espectacular que se ha visto en un país en mucho tiempo. Segundo, porque Piñera dijo, hay que sacar a esta gente, primero hay que localizarlos, ver si están vivos, y segundo, sacarlos, y eso
sin conocer si existían los medios, primero para localizarlos. O sea, Piñera no era un experto en ingeniería en minas, no sabía si existían sondas capaces de llegar hasta 600 metros de profundidad. Y luego, mucho menos sabía si se podía construir un túnel hasta llegar a los mineros y sacarlos en un aparato que se inventó al efecto, ¿no? Entonces, yo creo que hay unos rasgos que tienen que ver con el empeño, la voluntad personal de Piñera en ese caso, que revisten su persona de unas cualidades extraordinarias. Y me he acordado mucho, ahora que se está contando cómo fue el accidente donde perdió la vida, por lo visto, ha contado su hermana, que es una de las supervivientes, que Piñera, al ver que el helicóptero fallaba, bajó a lo más que pudo acercarse a la superficie del agua para que los 3 ocupantes saltaran. Él, como era el piloto, no podía saltar. Tuvo que esperar a estrellarse con la nave y se ahogó porque no se pudo liberar. Eso le da unas características de heroísmo y de entrega personal que va a convertir en un mito este accidente del presidente Piñera, esta manera en que ha muerto. Pero sobre todo yo te citaba el caso de los mineros, porque a mí el caso de los mineros me recuerda ese párrafo de la Torá que está en la medalla de los justos. El que salva una vida salva el universo. Y él salvó 33. Qué bueno, John, esto que cuentas, efectivamente, ¿no? Puede ser que Chile tuviera ese gran momento de orgullo nacional con el rescate de los chilenos, todo el mundo pendiente de Chile, todo el mundo pendiente de Chile por primera vez por una causa extrapolítica, todo el mundo pendiente de Chile para ver cómo el ingenio humano y cómo la comunión social para sacar a alguien que lo está pasando mal daba momentos de esplendor al país, ¿no? Eso va a estar muy vinculado a Piñera. Y luego, por otro lado, tuvo ese momento, el pulso que le echaron a Piñera y a la institucionalidad. Yo recuerdo como tú además dejaste en tu Twitter fijada una imagen de la destrucción del metro de Santiago de Chile y lo hiciste bastante desalentado, ¿no? Diciendo, voy a dejar esto para que no se me olvide nunca cómo se puede ir al diablo la estabilidad de un país que no tenía razones de peso para echar abajo todo lo que ha sucedido. Y mucha gente a Piñera le dijo, y no solo eso, sino que tu manera de llegar, de recuperar de nuevo la concordia nacional era acordar una reforma constitucional que iba a agravar los problemas de discordia del país. Y para mucha gente, luego, su trayectoria, por hacer una comparación que se entienda en todo el mundo hispano y en Estados Unidos, sería el Macri chileno, porque despertó muchas esperanzas y se frustraron, ¿no? Y sin embargo vamos a tener este momento heroico, este final heroico, y yo creo que, no lo sé, eso también me dará margen de corregir, porque aunque mucha gente estuvo en contra de él, sí que conseguía apartar su imagen humana de lo que sucedía, ¿no? Yo creo que quienes odiaban a Bachelet odiaban más a la persona, también a Gabriel Boric, que a la persona Piñera. No sé si hubo ahí una manera de distinguir al personaje de lo que le sucedió en un momento especialmente difícil, ¿no? Y no sé, y te quería preguntar, perfecto, para ya terminar, John, si crees que este relato va a permitir una resurrección de la derecha chilena y si va a haber ahora un partido piñerista precisamente al calor de este final trágico que ha tenido. Mira, yo creo que su figura, sin duda, con este final va a crecer y va a pasar a la historia muchísimo mejor de lo que nadie podía imaginar en su momento. Esta mañana estaba repasando un artículo de una historiadora que es un referente de la derecha en Chile, Lucía Santa Cruz, que ella, incluso uno de sus hijos fue ministro de Piñera, y ella escribió un artículo cuando Piñera se marchó de la presidencia, y en ese artículo comentaba y decía las veces en que gente de derecha traicionó a Piñera o le abandonó pensando que se había equivocado al no reprimir la violencia, al no reprimir las marchas y habiendo entregado la Constitución como un elemento para pacificar el país. Es verdad que todo eso, todo, yo mismo incluso en algún momento pude haber criticado a Piñera por ese tipo de cosas. Ahora, yo creo que como hemos dicho, su figura va a salir engrandecida porque había cualidades de su personalidad que lo adornaban, pues como te he dicho, la voluntad, el tesón, la persistencia, el empeño
para sostener una estrategia a largo plazo, que fue lo que quedó en evidencia cuando rescató a los mineros, pero eso mismo, por ejemplo, lo tenía en términos de amor a Chile. Yo le he visto mucho en los últimos años, más de lo que yo pensaba, repasaba el otro día, las veces que me he encontrado con él o que le he entrevistado, y le he entrevistado 3 o 4 veces y le he visto más. La última vez en el Foro La Toja en septiembre, y él estaba centrado, tenía el sueño, yo creo que un poco iluso, de que Chile consiguiera una constitución que tuviera un consenso mejor que el de la constitución de Pinochet. Eso no se ha conseguido porque el pueblo ha dicho lo que ha dicho, ha rechazado 2 proyectos que efectivamente no fueron capaces de generar un consenso mejor que la constitución que tenemos, que yo creo que esa es la medida de la sustitución, de la norma que hay que tomar para sustituir una constitución. De hecho, en España aplicaría la misma medida. Si tuviéramos un consenso mejor que el de 77, adelante, cambiemos la constitución. Pero mientras no lo tengamos, ni se nos ocurra. Y para tener un consenso mejor hay que construirlo. Y segundo, yo creo que esto demostraba que él tenía primero un amor por su país enorme. Y hay una cosa que él decía siempre, decía, al final el pueblo no se equivoca. La democracia se resuelve con más democracia y es votando. Al final el pueblo no se equivoca y el pueblo dirá la verdad y dirá lo que hay que hacer. Y efectivamente hasta ahora, mira, él que estaba tan comprometido con la idea de una nueva constitución, el pueblo 2 veces le ha dicho que no, y yo pienso que él asumía que no se había equivocado. John Mueller, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Periodista hispano-chileno, trabaja para la Radio Pauta de Chile y para el diario ABC Español. Muchas gracias, ya digo, John, por las palabras que nos has dedicado. Hasta luego, Mario. Gracias por invitarme.